Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video en Keydrop. Tenemos 400 dólares como ven y 3000 puntitos del evento, pero seguramente en el video de hoy no usemos ninguna de esas dos cosas. Como vieron en el título y en la miniatura, vamos a probar todas las cajas de oro y vamos a ver qué nos puede llegar a salir y cuál conviene abrir. Si quieren depositar en la página, bien, tienen el link de la página de la descripción, que entrando a ese link le dan un 5% de bonus. O se van a Promotional Code y acá en un promocode ponen Asylum, verifican que no son un robot y listo. ¿Cómo conseguimos tanto oro nosotros? Con los códigos oro que manda mi Discord, bien. En mi Discord hay un montón de códigos oro y miren todos los códigos que hay. Y hay más que ya no nos deja cargar, pero estos son un montón de los que tenemos. Y obviamente hay un montón nuevos, hay 3 o 4 por día. Así que si vos también querés conseguir cajas gratis, gracias al oro, te dejo mi Discord en la descripción que te puedes unir completamente gratis. Vas a ver que hay una sección que dice código de oro y ahí lo pasan todos los códigos. Así que bueno. Bien, cuando vayan a depositar tienen la opción de depositar con GeosaPay, que tienen más de 200 métodos de pago que pueden pagar tanto con Visa y Mastercard. Y lo bueno de depositar cuando hay evento, que se los digo siempre y se los recomiendo, es que supongamos no que quieran depositar 200 dólares dentro de la página. Le van a dar 200 dólares, 4000 de oro, que ahora van a ver que podemos conseguir con el oro y hay un montón de cajas buenas. Y además de eso le van a dar 12.000 puntos del evento. Que 12.000 puntos del evento, crean o no, es un montón de puntos y es un montón de dinero. Es verdad que depende de la suerte que tengan ustedes, pero son entre unos 30 y unos 200 dólares, bien más o menos. A ver, puede variar, sí, puede variar. Pero les recomiendo depositar siempre cuando hay evento, y cuando hay evento depositen una banda. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Van a depositar 200 dólares, con el link de la descripción tienen un 5% de bonus. O sea que ya serían 210 dólares, más los 4000 de oro, más los 12.000 puntos del evento, que es un montón de cosas. Vamos a ver cuántos son 12.000 puntos del evento. Yo tengo 3000, voy a abrir lo que vendía 3000, lo multiplicamos por 5. Bien, así un ejemplo medio bobo. Pum, 3000. Esto, verdad, no todos le va a salir lo mismo. Mucha gente le va a salir mejor y a otra mucho peor. En este caso a mí salió una malísima de 3 dólares. Que si lo hacemos por 5 sería una de 15, bien. Serían otros 15 dólares más gratis. A ver, lo que digo antes. Cuanto más puntos pones, mejor cosas te suelen salir. Pero igual es más dinero gratis. Después tienen para pagar con skins, ok, que te la cotiza a un muy buen precio, como ven acá. Tienen para pagar con PayPal mediante gift card. Tienen para pagar con Paymanwell. Que esto, que si son de Argentina o si son de algún país en específico que no tiene tanto método de pago, como ven acá, tienen transferencia bancaria, pago fácil y Rapipago. Un montón de métodos de pago. Y además tienen para pagar con criptomonedas por si son de manejarse mediante criptos. Bien, como ven acá tenemos toda la cajita de oro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a abrir primero de la más barata a la más cara de las de arriba, y después la más barata y de la más cara a las de abajo. Me expliqué como el orto, pero se entendió. Empezamos con la Shark, que vale 700 de oro. Voy a sacar el rayito que tengo acá en la apertura, genial, y listo. 700 de oro, ¿cuánto se tarda en conseguir 700 de oro? Aproximadamente unos 3 y unos 4 días. ¿Vale la pena buscar código de oro 3 o 4 días para una Logomon Rise? Para mí sí. La verdad que justo esta nos salió mal estado, sale 30 centavos. Pero bueno, primera cajita de oro. Segunda cajita, nos toca abrir la rubí de 1300 de oro. Nos pueden salir bastantes cositas, así que bueno. Espero que nos alcance para todas las cajas. Si no nos alcanza para alguna, lamentablemente nos pondremos a llorar. Pero bueno, a ver, creo que no fue buena esta apertura, bien, porque podía habernos salido cositas mucho mejores, ¿no? Esta apertura fue muy mala. Bien, con esta caja ya estamos hablando de cosas mayores. Me dirán, ¿por qué sale 2700 de oro? O sea que mínimo me tiene que dar $1,50, mínimo, digo yo. Y nos va a dar, bueno, no creo que me dé cuchillo, pero esta WP Warm Good sale unos... Bien, $1,60, me sirve esta WP por un 2000 de oro, te lo firmo. Bien, anteúltima caja, la de arriba, casi 5000 de oro, la Wrap. Medio rara la pronunciación, pero bueno. Acá, a ver, ya hay un porcentaje de cuchillitos, sí, pero son 5000 de oro. Acá tiene que ser mínimo unos 3 dólares. Tiene que estar en buen estado la M4 para que valga 3 dólares. ¿Sale? Ah, y 1.36. No valió la pena la Wrap. Y por último esta, la Samurai, que sale casi 10.000 de oro. Con algo de 5 o 6 dólares yo creo que me conformo en esta cajita, bien. Como les dije antes, suelen conseguir alrededor de unos 250 oro por día, más o menos. Y ojo, que la Decimator, si está en buen estado, es profit. Bien, 10 dolaritos de skin, me sirve, me gustó, me encantó. Bien, vamos con la de abajo, empezamos con la Gold Rider. Sale 480 de oro y es la caja más barata de oro de todas las que hay, bien. Antes también, si no me equivoco, había de armas que valían por oro, pero ya no existen. De armas no, de juegos. Empezamos, 70 centavos, bien.
Para lo que sale esta caja que vale 480 de oro, que es un regalo, lo consiguen en 2 días, está perfecto. Segunda, Ruby Rain, 840, un poquito menos del doble del anterior. La anterior sacamos alrededor de unos 70 centavos, estaría bueno sacar esta por lo menos más de $1, ¿bien? Nos sale esta MP5 que es malísima, debe valer 20 centavos, 30 centavos, no, esta caja malísima, malísima. Amethyst Good Like, 1400 de oro, por lo que recuerdo esta caja era una de mis favoritas cajas de oro. Cuando yo ahorraba el oro, habría siempre esta cajita. Vamos a ver si sigue igual, 1400 de oro, ¿nos da? Y está bastante mal esta escopeta. Sale, bueno, 1.66, a ver. Y ahí es aceptable, bien, firmable. Diamond Skin, 6200 de oro. Esta cajita también bastante copada. Sale 6000 de oro, mínimo una cosita de $4. Nos vendría bien, yo creo, ¿no? Nos sale esta silla Highlighter P250. El estado parece estar reventadísima. Y sale 250. No fue bastante mal con esta apertura. Por más que sea una skin roja, llegaba a valer hasta $5 y no daba un buen estado. Y última caja, 19.000 de oro. La caja más cara de oro, si no me equivoco. Bien, casi 20.000. Hay cuchillitos, hay bastantes cosas. No creo que no hayan visto nunca un video en YouTube abriendo todas las cajas de oro. Así que quiero que lo revienten a likes. Y pasate al cuchillo, no, qué mal la caja de 20.000 de oro. ¿Cuánto? No, $1.80. A ver, conclusión, vamos a ir a las cajas de oro. ¿Cuál fue para mí la que más vale la pena? Bien, o abriría la más barata, que sería esta. ¿Por qué? Porque es la más barata y en 2 días la conseguís. O ahorraría a la de 10.000 de Samurai. Alguna de estas dos, ya son dos límites muy extremos, sí. Pero bueno, si quieren poner un intermedio, tal vez esta de 1400 también abriría. Entre estas tres me pasaría yo. Ustedes pondrían la que quieran, yo le di la idea a un video. Vamos a ver, por esto cuánto hubiésemos conseguido. En un mes, no, un poco más. Si calculamos 250 oro por día, vamos a usar la calculadora. Gastamos alrededor de unos 60.000 de oro. Un poquito menos. 60.000 vamos a hacer aunque sea un poquito menos. 60.000 dividido 250. Esto no lo conseguimos en 240 días. Uy, dividido 30. Ok, esto lo conseguimos en 80 meses. A ver, en 80 meses, en 8 meses. A ver, la verdad que son gratis. Sí. Vamos a poner esto a precio máximo. Bien, gastamos 40.000 de oro aproximadamente. Si lo dividimos, ganamos unos 250 por día. Esto lo juntamos en 160 días. ¿Qué quiere decir esto? Que lo juntamos en un poquito más de 5 meses. Nosotros que no tuvimos mucha suerte ganamos unos $23. Y si nos ponemos a pensar, en 5 meses, $23 completamente gratis, yo te lo firmo de acá a la China, ¿bien? Y no a la China Suárez, sino de acá a cualquier lejanía. Y me llevé gratis este mes, supongamos esta, acá, Neon Rider, 73%, espero que salga, por favor, si no sale 6 meses, va, 5, de ahorrar al pedo. Y no salió, pero como está el evento, vamos a abrir una cajita, pum, y lo recompensamos con esa, como por ejemplo la Winner. Vamos a abrir la Winner, vamos a abrir 4, gastamos unos 48, vamos a poner cámara rápida, pum. Sacamos 75, ojo que sacamos un profit hermoso. Sacamos $30 de profit, genial. Encima farmeamos un par de puntitos del evento, me viene bien. Y ahí, pum, seleccionamos todas, tenemos 75. Y vamos a buscar alguna de 80 más o menos, bien. Como por ejemplo, esta navaja no me la quiere dar. Y esta tampoco, dice que no, tengo que buscar algo de más dinerinho. 80% muy seguro. 79 ya me sirve un poquito más. Pero algo más caro. Una Vulcan. Ahí sí un 78%. Si no me sale un 78% soy muy mufa. Y ahí está. Gastamos $40. Bien, más el oro que usamos. Pero como perdimos el grado no cuenta. Y sacamos algo de 90. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un sortito para ustedes. Bien, vamos a intentar conseguir esta. Vamos a sumar un poco de balance. A ver, tampoco tan seguro. Soy cagón, pero no tanto. Ahí 71% a la izquierda. Me gusta esta 5-7 para el sorteo del video de hoy. Por favor, frename. Frená. ¿Me la da? ¡Sí! Señores y señores, en el video de hoy vamos a sortear para ustedes esta 5-7 de $10. Se va a sortear si este video llega a 130 likes antes del 30 de noviembre. Requisitos para participar están acá. ¡Fum! Listo, ahí tienen todos los requisitos para participar del sorteo. Muy sencillo. Así que bueno, gente, espero les haya gustado el video. Si les gustó, like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.